Ahora en contacto con Tomás Becker. Amigos oyentes, ustedes saben quién es Tomás Becker. Es un activista de los derechos humanos, es abogado, fue abogado de las víctimas de la masacre de 2003, ha trabajado, ha coadyuvado con las víctimas de las masacres de Sacaba y Sencata en 2019 y obviamente ahora tiene su trabajo en Bolivia seguramente vinculado a los derechos humanos. Él usualmente viene a Bolivia y ahora está en Bolivia. Le vamos a preguntar dónde se encuentra nuestro buen amigo Tomás Becker. Tomás, buen día. Te saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo estás? Muy buenos días, hermano. ¿Cómo estás? ¿Estás en Bolivia? Sí, estoy aquí en La Paz. En La Paz. A ver si tenemos la oportunidad de verte aquí en La Razón Radio para poder conversar tantos temas que nos apasionan respecto de la lucha por los derechos humanos. Sería buenísimo. Claro que sí. A ver, Tomás, te hemos convocado para hablar de un tema que nos ha llamado la atención la semana pasada, cuando se supo de que el vocero de Arturo Murillo, un periodista español, Alejandro Strambasaguas, informaba sobre una carta que le había llegado, una carta de Arturo Murillo en la que decía dos cosas. Uno, estoy dispuesto a que me extraditen a Bolivia por este último caso con el que está encarcelado en Estados Unidos. Y segundo, pero que a condición de que me extraditen, la señora Yanine Áñez pueda cumplir su detención domiciliaria y también puedan extraditar a Maximiliano Dávila. ¿Cómo es posible que salga una carta de una prisión de la que se supone tiene todas las medidas de seguridad en Estados Unidos? Tomás, ¿nos puedes contar algo de esto? Bueno, personas en cárcel en los Estados Unidos pueden mandar cartas. Generalmente tiene que pasar por... Cada prisión tiene normas diferentes, pero generalmente tiene que pasar por un comité o la persona que está a cargo de la prisión, pero permiten cartas. A veces pueden pasar a los abogados también, pero puede hacerlo si no es una violación de la ley. Entonces puede mandar una carta. Yo puedo mandar una carta a mi mamá, por ejemplo. Entonces mandó una carta, bueno, él dice que es periodista, pero es un periodista de conspiración en España, de OK Diario. Así es. Y bueno, ofreciendo su extradición, que es un poco, bueno, no es muy serio. No es muy serio, sí, porque las extradiciones las disponen los estados a través de una serie previa de trámites, tanto el estado requiriente que lo requiere, como también el estado que lo otorga. 100%. Y también es importante recordar, él no tiene peso en este momento, está en cárcel, los gringos pueden hacer lo que quieren, el gobierno controla todo. No es que, ok, está escondido, no es como López, que está escondiendo en un sitio y dice, ok, voy a ir a cárcel o pueden extraditarme, pero ya está en cárcel en los Estados Unidos. Entonces los gringos controlan Murillo en este punto. Y no es como funciona una negociación, una extradición, ¿no? Los gringos no van a extraditar para que Yanine Áñez puede tener detención domiciliaria. Claro. No es en el interés de los Estados Unidos. Entonces, como he dicho, yo creo que no es una carta muy seria, es más, está tratando de señalar algo o es algo un poco político. Si manda una carta como esto. Había que contarlo, nosotros también nos hemos adherido a la noticia, obviamente con los reparos que implica, cómo es que un reo, un recluso pueda condicionar desde tantos kilómetros de distancia hacia otro país respecto de su extradición. Él no va a solicitar la extradición, extradítenme a Bolivia. Y así, muy libres de cuerpo, también la justicia va a hacer caso a un hombre como él o a una persona en estado de reclusión como él. Entonces, no parece serio en ese sentido. Y segundo, creo que pedir, a condición de una eventual extradición, a una tercera persona, favores para una tercera persona, tampoco es serio. ¿Cómo procede la extradición entre Bolivia y Estados Unidos, considerando los acuerdos de extradición que hay entre estos gobiernos? ¿Nos puedes explicar
Tomás, considerando ya la experiencia de abogado que tienes, ya hubo cuando tú te encargaste de la defensa de las víctimas de las masacres de octubre, un requerimiento de extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Versailles. ¿Por qué no funciona? Bueno, ¿Y por qué tendría que funcionar una extradición de Arturo Murillo, por ejemplo? bueno, en teoría debe extraditar, por ejemplo, Gon. Hay un acuerdo entre los Estados Unidos y Bolivia, creo que el año 95 es el acuerdo de extradición. Y es muy aburrido, no voy a hablar de todo el proceso, pero más o menos lo que tiene que presentar es un exhorto suplicatorio pidiendo la extradición y tiene que mostrar, hay una ley en los Estados Unidos que es casi igual en Bolivia y es porque están pidiendo la extradición. Entonces, en el caso de Gonis, ejecuciones extrajudiciales. En este caso puede ser el soborno, lavado de dinero. Y los dos países tienen estas leyes en su jurisprudencia. Entonces, tiene que mandar un exhorto suplicatorio, pasa por el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia. Es un proceso muy largo, pero los civiles, personas como yo, los abogados privados, las personas civiles no están involucrados. Simplemente 100% es entre un gobierno y otro gobierno. Lo que está tratando de hacer es, supuestamente, el Murillo está tratando de negociar o decir, si extraditan a Dávila, estoy dispuesto a ir a Bolivia. Como he dicho, no tiene un impacto porque ya está en cárcel. Si los gringos quieren extraditar o no, esta carta no hace nada. Pero si hay una negociación, y que me señala es que si está diciendo cosas como esto en una carta pública a un periodista de conspiración que tiene una política muy fuerte, no es como un periodista serio, pero poco, mandar un periodista es muy raro. Si estás en una negociación sobre su sentencia o la posibilidad de extradición, bueno, como abogado, yo diría a mi cliente, no debes hablar públicamente de estas cosas. Las negociaciones de estas cosas son muy cerradas, muy privadas. Claro. No quieres hablar públicamente de estas cosas. Entonces, si están mandando cartas como esto, a mí señala que no está en una negociación muy seria con el gobierno de los Estados Unidos. Ahora sí, hay que recordar para nuestra audiencia en Radio Monumental, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, además de La Razón Radio, que Arturo Murillo está bajo detención preventiva en Estados Unidos, en una cárcel de Miami, acusado de lavado de dinero y sobornos ilícitos que habría cometido cuando se repartieron dinero de la compra con sobreprecio de armas no letales a través de la empresa Cóndor, esto a la semana nada más de haber ingresado al gobierno Yanine Áñez. Por eso es que él guarda detención y está a la espera de juicio, que creo que es en septiembre. ¿Tienes entendido de esto, Tomás? Sí, y quiero mencionar una cosita más, porque Adelante, me he adelante. entrevistado sobre esto, pero tenemos que recordar, él es un pez grande, un gran pez para los Estados Unidos. Es Así un ex es. mandatorio de alto nivel, un ex ministro que cometió delitos de alto nivel en los Estados Unidos. Entonces, siempre hay la posibilidad de una negociación, siempre hay esta posibilidad, pero tenemos que recordar, no es como usted robó una tienda y robó unas Coca-Colas o algo, no es algo pequeño, es un ex ministro del estado de Bolivia que cometió este delito en los Estados Unidos, en Bolivia, también una persona involucrada, bueno, por lo menos vivía en Argentina, entonces es un delito muy fuerte y muy importante, entonces los Estados Unidos tienen interés en este caso, es en su interés continuar y terminar este caso. Y es porque la posibilidad de extradición, yo creo que es hay poca probabilidad que va a extraditar a Murillo antes de una sentencia, porque el Estado de los Estados Unidos tiene interés en terminar este tipo de delito en su terreno, en su país. Ahora, cierto, en Bolivia Arturo Murillo también es investigado por al menos 2 juicios, uno bien vinculado a la compra irregular con sobreprecio de armamento no letal y otro por difamación y otros delitos contra una mujer cuya imputación ya salió de parte del Ministerio Público. Ahí sí tiene un juicio muy pendiente, incluso han pedido prisión de 12 años. Pero
Arturo Murillo se encuentra allá. Es cierto lo que dices, Tomás. Arturo Murillo no era ni siquiera cualquier ministro, era el ministro de más confianza de Yanine Áñez. Después de Yanine Áñez, en el gobierno transitorio, ¿quién? Arturo Murillo. Arturo Murillo, porque Sí. se decía en su momento que quien manejaba los hilos del gobierno era Arturo Murillo. Se ha puesto en evidencia esta situación cuando, por ejemplo, tras una misa de Corpus Christi en 2020, Yanine Áñez sale a hablar con los medios de comunicación sobre su candidatura y otros temas, y detrás de ella, Arturo Murillo le dictaba qué decir y qué no decir. Y más fue qué no decir, por ejemplo, en ese caso, y se decía que detrás de Yanine Áñez estaba Arturo Murillo. Y por eso es que precisamente Yanine Áñez está muy molesta con Arturo Murillo porque considera de que él es un traidor. La hija de Yanine Áñez la ha considerado así. La misma Yanine Áñez se ha referido sin nombrarlo específicamente de esa manera contra Arturo Murillo. Ahora, Y el conoce... gobierno también mandó, perdón, quiero añadir una cosa, por favor, es que mandaron Murillo a los Estados Unidos para para negociar y hacer cosas durante el gobierno de Áñez. Entonces, él fue el representante que fue a los Estados Claro Unidos. que sí. Yo estaba allá, no había muchos, no, porque había problemas, yo creo, con los medios de comunicación durante el golpe y no hablaron de esas cosas, pero hubo marchas y protestas contra Murillo en los Estados Unidos durante estos días, porque él fue allá. Así es. Los bolivianos no saben esto, pero pasó allá. Estaba también ahí reuniéndose con altos funcionarios del gobierno de Donald Trump. Se ha reunido en Estados Unidos mismo con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Ha ido a negociar Nos llamó la atención una de esos viajes en su momento, no recuerdo exactamente cuál fue la razón, pero se creía que se estaba yendo a Estados Unidos a refugiarse, pero no sé si mala suerte o el destino, que ha sido pillado en Estados Unidos ingresando dinero mal habido, dinero de sobornos y además lavando dinero, lo que en Bolivia es un delito. Lavar dinero significa disponer de recursos no bien habidos para algo que puede ser una compra, un bien, un viaje o un depósito en un banco de manera legal. ¿Sabes de la situación del proceso? Tomás, ¿nos puedes comentar, por favor? Sí, bueno, el Murillo ha pedido una suspensión de su audiencia. Iba a tener una audiencia, bueno, al fin de este mes, el 23, creo, 23, 26, pero ha suspendido unos 6 meses, según su abogada. Y yo creo que no es algo sucio. Bueno, yo no sé, pero según la información que tenemos, porque no hay mucha información pública, porque es un caso tan delicado, ministro. Entonces, pero su abogado dijo que ellos necesitan más tiempo para analizar la prueba, Así que es. tienen literalmente miles de horas que tiene que revisar. También hay algunas protecciones en estos materiales y ellos tienen que decir, este material tiene la protección legal aquí o no. Entonces, yo creo que es porque el Estado ha dicho, está abierto, está de acuerdo con esta suspensión, porque es complicado cuando hay literalmente miles de horas. Entonces, la Corte ha permitido esta suspensión. Yo creo que en Bolivia la gente está muy preocupada sobre estas suspensiones que han pasado en el caso de Murillo. Entonces, lo siento, es un poco aburrido, pero quiero explicar un poco el proceso en los Estados Unidos. Más o menos hay 2 tipos de audiencias, como 2 etapas. Las primeras audiencias han suspendido varias veces, unos 5 veces. Sí. Esta pasa mucho porque son audiencias de procedimiento. Entonces, si ustedes han visto estas audiencias, hay otros demandantes allá, hay 7, 8 personas y hacen estas audiencias de todos en unos 3 horas. Entonces, es el momento cuando deciden si van a pedir una fianza o van a declararse culpable o no. Entonces, no es como un juicio oral que ustedes han visto en la tele o hemos visto en la tele en los Estados Unidos con un jurado y todo. Este tipo de audiencia
es muy común suspender, porque son de procedimientos, son muy cortos. Un juicio oral, como lo que iba a pasar aquí en mayo, generalmente no suspende mucho, pero puede suspender si hay tiempo, necesita más tiempo para la etapa de, bueno, decimos descubrimiento o investigación. Y en este caso, porque es tan complicado y el Estado o los fiscales de los Estados Unidos han presentado tanta prueba y dicen que tiene más prueba, todos necesitan más tiempo para construir sus casos, ¿no? Los dos lados. Entonces, y también es porque hay otras personas que van a declarar y se han declarado culpables, van a recibir su sentencia, y hay otra persona que no han nombrado que tiene información. Entonces, más o menos es abierto, la puerta es abierta, entonces los dos lados tienen que construir sus casos con la información que existe, y hay mucho. Por eso ha pedido más tiempo, unos 6 meses, y yo creo que no es algo, no es una señal que es algo muy sucio todavía. Vamos a ver si continúa, pero es común, es normal hacer esto en un caso tan complejo como eso. Su audiencia debía ocurrir el 23 de mayo, según la Procuraduría General del Estado, que sigue de cerca este caso porque también está pidiendo que el señor Arturo Murillo repare los daños al Estado por este dinero desviado para sus cuentas y ahorros. Ha sido postergado este juicio para el 23 de noviembre. Ahora vamos a ser precisos después de googlear, de revisar las ediciones de La Razón anterior. Ahora, ¿no cree usted, Tomás, de que pueda ser favorecido en estas negociaciones Arturo Murillo con el Estado estadounidense? Y se presume de que también pudiera involucrar a otras personas. Sí, es muy posible. Esto fue una conspiración entre varias personas. Como dicho, ha nombrado una persona que trabajaba en el Ministerio de Defensa. Muchos Sí. piensan que es López, pero tal vez otras personas. No fue entre él y una persona en los Estados Unidos, fue una conspiración con varias personas. Entonces, es posible que está negociando con el gobierno, está ofreciendo más información, y es posible que es porque no se declaró culpable todavía. Él tiene la oportunidad de declararse culpable en cualquier momento. Generalmente, si haces antes, recibes una sentencia menor. Entonces, si esperas más tiempo, va a aumentar la sentencia un poco en general. Pero es posible que está negociando o ofreciendo más información. Una preocupación que he escuchado mucho aquí en Bolivia es que él va a ofrecer algo y va a estar libre y recibir libertad. Esta casi nunca pasa. Bueno, cualquier cosa puede pasar en los Estados Unidos, pero como he dicho, es un pez muy grande en los Estados Unidos, un ex ministro. Entonces yo creo que no puede negociar su libertad. Tal vez puede bajar su sentencia, pero libertad casi nunca pasa. Ahora es cierto, en este proceso 4 de los implicados se han declarado culpables, solo falta que Arturo Murillo tome alguna determinación muy personal. Si se declara culpable, obviamente, como dice Thomas Becker, no va a ser que lo liberen, sino más bien puede tener la posibilidad de reducir los años de prisión, y no es posible, obviamente, hacer presunciones desde aquí, ni mucho menos desde fuera del proceso, pero sí es cierto de que Arturo Murillo incluso ya había negociado antes, ¿no? Algunos beneficios estando en la cárcel, no tanto vinculados a una eventual sentencia. ¿Cómo anda el procedimiento? ¿Qué tendría que ocurrir el 23 de noviembre, Tomás? Bueno, en teoría, si pasa, debe ser un juicio oral, como han visto en la película, o como lo que está pasando con Arias, ¿no? Excepto tenemos un jurado en los Estados Unidos, pero él tiene, y no han publicado la agenda, pero a veces hay una agenda donde hay fechas antes, donde, por ejemplo, tiene que declararse culpable, o si no, puede cerrar la puerta, um, o si trata de hacerlo durante el juicio, va a aumentar una sentencia. Entonces, hay unas etapas antes, pero no tenemos la información todavía, pero en teoría, si es normal, va a comenzar un juicio normal, una audiencia normal
con un jurado y los abogados tienen que presentar, bueno, el Estado va a presentar sus argumentos, Murillo va a responder, sus abogados van a responder y tiene que presentar testimonios, testigos, documentos y un jurado va a decidir si es culpable o no. Yo debo mencionar que una prueba muy fuerte que va a usar el Estado es, bueno, los testimonios, las declaraciones de culpabilidad de sus colaboradores. Así es. Entonces, las personas involucradas, ahora es prueba en el juicio. Entonces, es prueba muy fuerte y es un caso muy complicado para Murillo porque es prueba directa. Para solamente recordar a nuestras audiencias de La Razón Radio y Radio Monumental, Luis Berkman es el propietario de la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions, la que trajo los armamentos a Bolivia. Él ha aceptado su culpabilidad. También ha aceptado su culpabilidad en el caso Brian Berkman, es el hijo de Luis Berkman. También ha aceptado su culpabilidad Rodrigo Méndez. Rodrigo Méndez era el jefe de gabinete del Ministerio de Gobierno cuando su jefe era Arturo Murillo. Y un cuarto que también se ha declarado culpable es Philip Lichtenfeld. Se ha declarado culpable de conspiración por la defraudación de ese dinero. Al menos 2,3 millones de dólares han sido desviados y este dinero ha sido repartido entre estos involucrados. La mayoría para Arturo Murillo, otra buena parte para su jefe de gabinete y otros tantos dólares para los intermediarios. Ahora, este caso obviamente da para largo. Se supone que hasta finales de año haya alguna claridad respecto de si la sentencia puede ser de tanto o no años en relación a Arturo Murillo. ¿Cuándo cree que tenga que terminar el juicio, Tomás? Bueno, en teoría, si termina el juicio oral en noviembre, generalmente lo que pasa es tratan de hacer una sentencia rápidamente. En este caso, no puedo decir porque es tan delicado, tan complicado, pero si, por ejemplo, hay sentencias que va a pasar, en teoría, en un mes, más o menos, de Louis Berkman, Brian Berkman, Philip Lichtenfeld y el Rodrigo, Méndez, el ex Rodrigo Méndez. Sí, Rodrigo Méndez. Más o menos, no, porque yo creo que Murillo puede recibir más tiempo porque hay parte de la ley, por lo menos de la negociación, es una persona que es de alto nivel en el gobierno, aumenta una sentencia, tiene que aumentar una sentencia. Entonces, es una situación un poco diferente que Louis Berkman, por ejemplo. Y también ellos van a tener sentencias más bajas porque son, bueno, es una negociación, se han declarado culpables. Si él se declara culpable en noviembre o algo, tenemos que esperar unos meses, tal vez, para una audiencia de sentencia. Pero si es inmediato, si no se declara culpable y tiene su audiencia o juicio oral, juicio normal, va a recibir su sentencia en noviembre, cuando termine el juicio. Es el fin del juicio, entonces va a determinar si es culpable o no, y después hay, bueno, depende del caso, puede ser unas horas, unos días o tal vez semanas, pero muy rápidamente van a decidir su sentencia, cuánto tiempo va a cárcel. Él puede apelar, siempre tiene la posibilidad de apelar, pero no, va a recibir una sentencia rápidamente. Ahora, cierto, son dos delitos. Es muy relativo decir cuánto exactamente implica un delito en Estados Unidos. Puede derivar de negociaciones, de acuerdos, como el que nos recuerda Tomás. Lavado de dinero, lavado de dinero e intento de soborno son los dos delitos. ¿Cuánto implica esto en años de cárcel, Tomás? Lavado de dinero es 20 años, sobornos 15 años. Casi nunca, una persona casi nunca recibe el máximo, ¿no? 35 años no va a recibir. Generalmente es mucho menos y cuando hay dos delitos pueden combinar más o menos. Por eso lo más probable es muy difícil decir, pero en un caso normal puede ser entre un par de años hasta 12 años, por ejemplo.
tal vez con él va a recibir un poquito más, 5 años o algo, 8, porque es un ex mandatorio, un ex funcionario del gobierno. También hay unas cosas que aumentan sentencias si es, por ejemplo, es un soborno de más que 1.5 millones de dólares, o si hay más que un soborno, 2 o 3 sobornos, va a subir la sentencia. Por eso, complicado decir. Si negocia, puede bajar mucho. Entonces, no quiero ofrecer un monto, no va a ser 35 años, pero por lo menos un par de años, yo creo, o puede ser 5, 8. Esto es muy común en los Estados Unidos. Ahora, si me permite, Tomás, cambiar de tema, hemos estado haciendo seguimiento nosotros en La Razón sobre los procesos de reparación de daños a favor de las víctimas de las masacres de Sacaba y Sencata. Anda lento, los de Sacaba no habían cobrado centavo alguno respecto a la reparación económica, pero sí los de El Alto en Sencata. Pero de juicios todavía nada. Hay una proposición acusatoria contra Yanine Áñez en la Asamblea Legislativa que no avanza y los juicios en particular tampoco avanzan. ¿Qué evaluación tiene Tomás? Seguramente se ha interiorizado un poco de esta situación al llegar a Bolivia. Bueno, a mí es muy lamentable. Las familias han sufrido altísimo y yo he mencionado esto antes, pero yo creo que es otra forma de victimizar los que han sufrido. Estamos en 2022, este pasó en 2019 y no ha avanzado. Durante el gobierno, claro, no avanzó durante el gobierno de Áñez, pero ahora hay otro gobierno y cualquier gobierno tiene la responsabilidad, parte de su responsabilidad es ofrecer la posibilidad de justicia. Entonces, hay muchos obstáculos, lamentablemente. Con el gobierno actual está avanzando lento, pero como sabes, hay mucha resistencia de la oposición que no están apoyando estos juicios. Están todavía repitiendo esta narrativa que han disparado entre ellos, o están, lo que me preocupa mucho o me frustra mucho, si voy a estar muy abierto, es que los de la oposición que están diciendo pobre Áñez, la víctima Áñez, tienen mucho interés en justicia para Áñez, pero no tiene interés Así es. para justicia para las víctimas, los indígenas. Entonces, han politizado lo que pasó en 2019, es muy lamentable, y yo creo que la historia, como ahora, todos saben lo que pasó en 2003. Si recuerdan, después de 2003, había personas que todavía apoyaban a Goni o Sánchez Persaín. Ahora, muchos años después, todos saben lo que pasó en 2003. Son masacres, Sánchez Persaín, Goni, ellos han participado en esto y nadie quiere estar en su lado. Todos han separado. Y yo creo que esto va a pasar en este caso de 2019. Hay personas que están muy preocupados sobre Áñez, pero no dicen nada sobre las víctimas. Y en unos 10, 15 años, todos van a decir, sí, lo que pasó en 2019 fueron masacres, pero los que no están apoyando a las víctimas, la sociedad boliviana va a recordar. Entonces, ojalá los que están bloqueando estos procesos pueden ver que son humanos que están sufriendo y ojalá pueden apoyar este proceso, porque, como he dicho, es otra forma de victimización a las víctimas. Ahora, cierto, de este extremo que acaba de comentarnos Thomas Becker, se han ocupado organismos internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el mismo GIEI ha reparado sobre la necesidad de no repetición, de más bien reparar lo urgentemente posible. En este último tiempo, la misma Comisión de Derechos, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dicho de que deberían ocuparse las autoridades del Estado de reparar el daño lo más urgente posible. Lo primero es eso, de reparar el daño, pero lamentablemente no está ocurriendo esto, especialmente con la reparación judicial. Tomás, hay que recordar a nuestra audiencia que en la masacre de Sacaba, el 15 de noviembre de 2019, fuerzas militares y policiales, al amparo del decreto 4078, dispararon contra las movilizaciones. El saldo fue 10 fallecidos, incluso hubo casos de ejecuciones sumarias que
los ha contado el grupo de interdisciplinario de expertos independientes, un grupo nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el Alto, el 19 de noviembre, ocurrió lo mismo, otros 10 fallecidos, una veintena de fallecidos. En su momento, Arturo Murillo dijo que se habían disparado entre sí, tanto en Sacaba como en Sencata. Y el ministro de Defensa de entonces dijo que ni una bala había sido disparada por los militares. Entonces, esos relatos han quedado atrás tras el informe del grupo GIEI. Ahora es posible, usted, Tomás, seguramente se ha encontrado con las víctimas, reencauzar estos procesos. ¿Qué estrategias se pueden tomar? Bueno, yo creo que importante es mostrar, primero, lo siento, he dicho esto la otra vez cuando estaba con Sí. usted, pero voy a repetir esto. El GIEI, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la ONU, la CIDH, la Clínica de Harvard, la Red Universitaria de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la lista de organizaciones internacionales que han investigado lo que pasó, 100% unánimemente han dicho que son masacres o ejecuciones sumarias. Han mostrado que fuerzas estatales hicieron esto. Entonces, es prueba muy, muy fuerte. Y tiene que mostrar esto, tiene que presentar esto en los casos, pero también a los políticos que están, bueno, a mí es un poco ridículo, cuando todo, literalmente, unánimemente la comunidad internacional ha dicho que son masacres. Los que dicen que no son masacres son personas como Murillo, que está en cárcel, que ha cometido lavado de dinero y soborno. Entonces están al lado con estas personas. O López, que dijo ninguna bala de las fuerzas estatales. Pero hemos visto los videos, la prueba es directa. Entonces, lo bueno de este caso es, yo creo que hay mucho que es diferente que 2003, que no había mucha prueba, pero prueba directa, tan directa. Estos informes de la comunidad internacional, pero las balas, los videos, la trayectoria de los disparos, esta información existe. Entonces, hay mucha prueba en este caso y solamente las víctimas necesitan la oportunidad de presentar, necesitan el juicio, porque la prueba ya hay, existe. Y yo creo que es muy, muy fuerte. He documentado violaciones de derechos humanos literalmente en casi, bueno, en docenas de países, masacres en otros países, pero las masacres de 2019 en Sacaba y Sencata son muy claras. 0 muertos, 0 heridos en el lado del Estado. Sí. Entonces, tiene casos muy fuertes, solamente necesitan la oportunidad de presentar y como has dicho, es parte de la responsabilidad de reparaciones. Necesitan esta posibilidad. Tomás, ahora sí quisiéramos saber si nos los cuentas. ¿Has venido para una tarea específica a Bolivia o has venido a encontrarte con las víctimas y más o menos evaluar cómo anda el proceso? Estoy aquí, bueno, siempre hay miles de cosas hay que hacer aquí. Estoy aquí con las familias de 2003, siempre estamos en contactos, son amigos, no solamente son mis clientes, entonces sí. Estamos aquí para reunir, para charlar, pero también para hablar de nuestra apelación, estamos en esto en los Estados Unidos, pero también voy a aprovechar mientras estoy aquí, voy a charlar con los compañeros de 2019 sobre los procesos y dónde estamos en esta lucha tan importante. ¿Nos puedes recordar el avance de este proceso? Las víctimas habían pedido una reparación económica de parte de Gonzalo Sánchez de Lozada en un juicio en Estados Unidos. Se ha ejecutado esa inicial decisión de que sí iban a recibir 10 millones de dólares. ¿Cómo avanza esto? Bueno, no voy a hablar de toda la historia Claro. muy compleja, pero como has mencionado, hemos ganado 10 millones de dólares. Para las víctimas no importa el dinero, Sí. la sentencia, pero hemos ganado, cambió el veredicto el juez, pero la Corte de Apelación cambió su decisión, entonces más o menos nosotros estamos en la posición donde somos los ganadores. Pero cualquier persona que pierde tiene la posibilidad de apelar. Entonces, Goni y Sánchez Proceden han apelado, han presentado su petición de apelación a la Corte Circuito 11 y estamos en esto. Entonces, los dos lados tienen que presentar argumentos. Nosotros vamos a mostrar por qué el jurado tomó una buena decisión y ellos van a decir
sus críticas y estamos en esta pelea. Pero lo bueno, después de tantos años, si hay una línea que va desde aquí hasta aquí, estamos aquí. Entonces, esta apelación puede terminar probablemente este año y hay la posibilidad de ir a la Corte Suprema. No sabemos, es muy raro que la Corte Suprema acepte casos, pero este caso es un caso único, histórico. Es el primer caso contra el expresidente, entonces tal vez acepten un caso como esto, no sabemos. Entonces, pero estamos en las etapas finales del proceso. Ahora, cierto, esta determinación de reparar los daños con 10 millones de dólares, si bien apelada, sienta jurisprudencia sobre la culpabilidad de estas personas con las masacres de 2003. Sí, no, es un precedente muy fuerte que va a cambiar cosas en Gringolandia, en los Estados Unidos, pero para la comunidad internacional. Ha abierto unas puertas para, bueno, la responsabilidad de miembros de estados que matan a su gente y va a ayudar mucho, yo creo, en procesos, tal vez en procesos aquí. Si él extradita a Aragoni aquí, bueno, yo creo que tiene un impacto cuando un jurado decide que esta persona es culpable. Muchas personas me han preguntado si puede afectar una extradición. No sabemos, como he dicho, es entre gobiernos, pero cuando un jurado dice que la persona es culpable, en los Estados Unidos es muy fuerte, tal vez a veces más fuerte que un juez, porque en teoría un jurado representa la voz del pueblo, entonces es muy diverso, tiene personas ricas, pobres, blancos, negros, entonces representa a todos los gringos y oficialmente los gringos, bueno, la población, el pueblo norteamericano dijo que estas personas son responsables. Entonces, es muy fuerte en los Estados Unidos un juicio y una decisión como esto. A ver si tenemos la oportunidad de vernos, querido Tomás. Un abrazo, pues, hasta donde te encuentras. Gracias, compañero. Gracias. Un abrazo. Es Tomás Becker, el que ha hablado con La Razón Radio.